Bienvenidos a Aperitivos Literarios. Esta es la cuarta sesión y tenemos la gran suerte de contar con un amigo de la biblioteca. Me atrevería a decir un amigo mío, porque ya lo conozco hace tiempo. Y, en fin, es un placer tener aquí a Óscar. Óscar, buenas, bienvenidos al canal de la biblioteca. ¿Qué más, Tony? ¿Cómo va todo? Gracias por la invitación y pues saludo también a todos los que se van conectando ahí a Aperitivos. Muy bien, vale. Óscar Daniel Campo es un escritor colombiano, además de escritor es profesor y sobre todo es una persona muy implicada con la literatura, que tiene frases, he leído cosas de él y tal, que me han impactado. Es un activo para mí, es un activo literario para mí. Es muy interesante todo lo que hace y desde la Biblioteca Pública queremos trasladar eh, este interés que tenemos a la gente que no la conoce. Vamos a hablar hoy de su novela Días Hábiles, que la tenéis en la Biblioteca de San Javier por si queréis sacarla en préstamo o podéis comprarla porque ahí está. Porque es muy fácil en cualquier sitio y tal, en la librería amiga, por internet, por donde queráis, y de verdad que vale mucho, mucho la pena. Para empezar, como un entrevistador formal, pues voy a presentar a Óscar Daniel Campo. Es profesor de creación literaria, ganó el premio de cuento Ciudad de Bogotá en 2013 con Los Aplausos, coordinó 2 libros de creación colectiva que implicaron el trabajo de campo con una organización de base social, Vidas de Historia, una memoria literaria de la Organización Femenina Popular en 2016 y Escrituras del Desarraigo, Historias de Vida en 2019. Desde 2018 pertenece al Comité Asesor de Museo Casa de la Memoria de las Mujeres y de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, en Barranca Bermeja. Termina una tesis doctoral sobre novelas inacabadas en Latinoamérica para la Universidad de Illinois. En Chicago formó parte del comité organizador de la tercera Feria Latina del Libro 2019. Integra la editorial independiente colombiana Impar Editores. Después, como hemos dicho, escritor, editor y profesor. Lo daremos a los aperitivos literarios para que nos hable de su novela Días Hábiles, que veréis que es una novela nada usual, muy potente, no digo que difícil de leer y tal, pero sí con una idiosincrasia y de un pulso y tal muy suyo. Es la ganadora del premio Anne Bonny 2020 de literatura y en cuyo fallo no hubo ninguna discusión por parte del jurado. Bueno, Óscar, después de esta presentación formal, me gustaría empezar porque te presentaras de una forma más personal. ¿Quién es Óscar Daniel Campo? ¿Cómo es habitualmente un día en su vida? Vale, yo, si no hay problema, yo me voy sumando aquí a lo que estén tomando al otro lado también, quienes no Muy sea que bien. para hacer un poco más amable la conversa. Siempre es una pregunta difícil, ¿no? Lo de quién es uno, pero me gustaría remarcar que soy de Barranca Bermeja, que es un pueblo que está más o menos a mitad de camino entre Bogotá y la costa Caribe, 8 o 9 horas de cada lado, pero que además es un puerto de río, ¿no? Entonces, y de esa zona del Magdalena Medio, quizá uno de los puertos más importantes, porque hay petróleo en esa zona y hay petróleo en Barranca. Entonces, digamos que es un puerto petrolero, una ciudad petrolera, eh, y eso marca mucho un poco mis orígenes, pero también mis orígenes en términos familiares, ¿no? La familia de mi papá fue de ese montón de familias que bajó por el río de la costa Caribe. La familia de mi mamá, en cambio, llegó desde el interior, un poco más desde la zona montañosa, todos ahí como con esta promesa del petróleo a Barranca, que Qué es, bueno. digamos, lo que determina la historia de casi todas las familias de los que somos de allá. Eh, también indica un poco ese origen, mi padre y la familia de mi padre es toda, digamos, obreros que se han dedicado a trabajar. Mi padre es soldador, que se han ido como formando y se han ido como sofisticando en su labor, y un poco eso, de ahí provengo yo, ¿no? De ese trabajo de ellos. Mi mamá es profesora, pero también han trabajado ellos dos, como seguramente la familia de muchos de los que nos oyen, eh, digamos, toda la vida, ¿no? Entonces, gente como muy trabajadora y eso
tiene un lado también ahí de mis tíos comerciantes, vendedores de zapatos. Entonces menciono como esos elementos porque creo que, al menos para mí, en términos de lo que me interesa también desde el punto de vista de la escritura, es un poco situarme en relación con esos orígenes, ¿no? Como mi relación con la literatura, o para mí es muy importante que mi relación con la literatura no pase por una búsqueda como de elitizar, si es este verbo, la experiencia estética y más bien comunicar lo que a mí me ha pasado cada vez que me ha impresionado un libro, me ha acercado a autores o a proyectos de escritura, que es como una sensación de cercanía y de identificación, pero además de que hablan de los problemas y las preguntas que a mí me interesan y que siempre pasan o con frecuencia pasan por este tipo de cosas, ¿no? Cómo subsiste uno, digamos, laboralmente con en este mundo, además, en el que se ha transformado. Yo comparo también, además, ese recorrido de mis padres con el mío y veo un montón de diferencias. Entonces, es como el tipo de cosas que me interesan, pero me interesan también desde la escritura, ¿no? No solamente como reflexiones filosóficas que uno tiene tomando cerveza con amigos, sino de qué manera puede como la escritura servir para pensar Qué estos bueno. temas, ¿no? Las condiciones laborales, los orígenes familiares, en fin. Creo que por ahí lo dejaría. Ujú. Es como mi segundo o tercer intento de decir algo sobre quién soy, entonces vamos a ver cómo quedó, dejémoslo por ahí y ya Bueno, veremos. y un día a día en tu vida, ¿qué es lo que haces? ¿Te levantas y tal? ¿Qué es lo que sueles hacer habitualmente? Vale, pues es una respuesta además difícil, no difícil, clara ahorita porque este ha sido un año bien raro, ¿no? Para todos y en particular, digamos que yo regresé a Colombia 5 días antes de que cerraran con la primera cuarentena estricta, ¿no? Yo estaba Ah, viviendo en Chicago y la idea era como empezar el plan de transición lenta y planeada y muy pensada con mi esposa, con los gatos, con la vida del doctorado allá, buscar como situarse laboralmente acá, todo eso. Y básicamente eso quedó eh, como claro. interrumpido y tocó reinventarse y reinventarse significó vivir 5 meses en la casa de los amigos que me recibían por una semana, 2 semanas. Entonces ahí hubo como una rutina que consolidamos con Fran y Lirka y que además en ese momento fue que como que hicimos como revisión de manuscritos de la novela, bueno, todo este Qué proceso bueno. de la novela del que podemos hablar más adelante, Sí, sí. pasó en ese apartamento con ellos, hicimos vida pues de roommates ahí entre los tres, pero fue muy importante para como atravesar la pandemia porque pues nada, nos obligaba a no solamente la interacción de vivir, de cocinarse, de trabajar, de combinar todo, pero pues también eh, cuando llegaba el fin de semana y tocaba seguir encerrado, pues jugar juegos de mesa, inventarnos maneras de estar, ver películas, inventarnos maneras de estar. Entonces esa fue Ajá. como una rutina de hace poco hasta agosto del año pasado, entonces fue mi rutina por mucho tiempo y luego pues ya, pues me logré acomodar en otro apartamento para poder recibir a los gatos y a mi esposa y ahí como que empezó esta otra rutina que es más o menos la que estamos, entonces claro, puedo decir que es mi rutina de ahora, pero realmente estamos inventándonos la vida Sí. todavía. Pues nada, ahorita ya intentando como también que todas estas como labores alrededor de la edición de la novela, de todas estas cosas de la literatura se combinen con el trabajo, con el doctorado, que tengo que defender la tesis, con suerte, crucen dedos en Sí, mayo, entonces como que es y no es una rutina porque pues siento que todavía claro. estoy llegando, organizando la vida y ver si ahora sí duramos como estamos un tiempito o si nos toca movernos pronto, en fin, en eso estamos en estos días. Muy bien. Y que la vida no tiene por qué ser una rutina, ¿no? No tiene por qué haber Claro, rutina en la vida, por otra claro, parte. claro. Bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta. Es una pregunta muy amplia, pero creo que puede ser interesante para la gente de San Javier que nos esté escuchando. Eh, y es, ¿qué opinión tienes de la relación de España con los países iberoamericanos? Te lo digo a nivel cultural, ¿no? Más que político, aunque si quieres también puedes meter esa baza. ¿Y cómo ves este país, España, desde Colombia?
Bueno, lo primero que tengo que decir ahí es que yo viví un semestre en Bilbao, en el País Vasco, en realidad en Vitoria y en Bilbao, sí. Y ahí, digamos, como que mi acercamiento en ese momento desde lo cultural fue como leer qué cosas había de autores en las bibliotecas de los amigos que visitaba. Por ahí apareció Bernardo Achaga y como autores que estaban por ahí rondando. Pero además, digamos, como fue muy importante ese acercamiento para empezar a interesarme por la literatura como contemporánea de España. Todavía siento que tengo un montón de deudas de lecturas allí, pero sí me traje nombres y cosas que todavía hacen parte pues de lo que me interesa, ¿no? Ujú. Eh, Más allá de esto, yo lo que es más preponderante en mi experiencia es esa relación con las editoriales, ¿no? Como que siente uno que sobre todo las editoriales grandes y los títulos grandes, importantes y tal, vienen muy de España, ¿no? Por ejemplo, las traducciones y todo ese tipo de cosas, como que hay mucha influencia, me parece, editorialmente hablando. Eh, y de hecho, como la idea de que haya como una mayor interacción entre las editoriales independientes latinoamericanas o colombianas y el mundo editorial español es como una de las preguntas que están ahí, de los proyectos que ahí conversa uno con gente en el medio ya más editorial, en fin. Y para mí es un poco eso, ¿no? Como una suerte de espacio donde circulan literaturas de todos lados, incluso de Latinoamérica, llegan allá a editoriales españolas y de allá vienen Claro. para acá. Entonces, como que esa suerte como de intensidad de intercambio editorial es como lo que más marca la relación, yo creo, entre, al menos en el mundo del libro ahorita, culturalmente hablando ahorita aquí. Y sí, es lo que se me ocurre. No sé si iba por ahí la pregunta o Sí, querías que sí. hablara como de alguna otra cosa. No, la pregunta es abierta, podías contestar lo que quisieras y tal. Y en este mundo estamos hablando de libros, de literatura, de editoriales, que es tu campo, así que estupendo y tal. Esa respuesta nos vale. Sí, no, y de hecho hay muchos, digamos, todavía pasa, por ejemplo, autores como un autor que a mí me gusta mucho, colombiano, Juan Cárdenas, que yo sé que para él fue muy importante pasar por España, creo que por Madrid específicamente, haciendo como residencias de artistas, de escritores, pero trabajando también como crítico, como traductor. Y así, este es un ejemplo de varios, entonces como que sigue habiendo un intercambio por ese lado, ¿no? Por un lado, Ujú. si uno quiere saber qué se está publicando en Latinoamérica, el mundo editorial español es determinante, pero luego también los premios, ¿no? Y las editoriales grandes y lo que publica el Faguara y, en fin, todas esta serie de cosas. Para mí, además, eh, eh, y el premio Anne Bonny es un ejemplo de esto, pues, es un lugar donde suceden un montón de concursos a los que hay que poner la atención si uno está interesado en escribir y en como ampliar un poco esa red alrededor Ujú. de la escritura Ujú. como escritor, pues, que tiene su proyecto andando. Muy bien, te voy a hacer la siguiente pregunta y cojo un boli y tomo nota. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Mm, que estoy leyendo ahora mismo? Pues estoy en el proceso, digamos, arrancamos ya con la difusión de un curso de extensión de la Universidad Nacional sobre narrativa colombiana contemporánea, entonces estuve con la cabeza metida ahí un buen rato eh, y de esas lecturas hay dos que me parece que valdría la pena recomendar ahorita, que es una que se llama Afuera crece un mundo, de Adelaida Fernández, una novela, es una escritora vallecaucana y Afuera crece un mundo, está básicamente basada en un personaje, el personaje no, afro en realidad, porque viene, es una esclava, eh, eh, de la novela del siglo XIX de María, de Jorge Isaacs, que es una suerte de clásico, pues ahí que lo ponen a leer en los colegios y no sé qué. Este personaje tiene una aparición muy pequeña, nada protagónica, y la autora coge esa novela y cuenta un poco todo ese mundo de la influencia afro, además como incluso hay una revolución de cimarrones, bueno, es una novela impresionante,
que con otro título ganó Premio Casa de las Américas hace ya 7, 8 años. Ajá. Esa novela a mí todavía me tiene fascinado y da para hablar harto. Y la novela de Julio Paredes, Aves Inmóviles, es una novela que ganó el año pasado el Premio Nacional de Novela acá, y Julio Paredes es un autor que yo llevo leyendo muchos años, cuentista, y digamos, yo lo conocí primero como cuentista y ahora como novelista. Me parece que Aves Inmóviles en particular como que es la consolidación de una trayectoria importante, ¿no? Y por ahí estuve leyendo, latinoamericano, estuve leyendo, ¿cómo es? Incluyanme afuera, una novela Oh, qué de bueno. María. No, sí, bien, bien extraña, pues es una historia que me gustó mucho, la propuesta, una suerte como de personaje que trabaja como traductora simultánea y que por algún evento que no entendemos muy bien se va a vivir a un pueblo remoto en Argentina, y nos cuenta un poco ese día a día, trabajando además en un museo de pueblo, cuidando ese museo, y muy buena, me gustó. Eso lo leí hace ya como a inicios de este semestre, y todavía me queda ahí resonando y todavía la uso por ahí, cada que puedo en Ah, clase. y el título es muy bueno, por cierto, está muy bien, incluyanme fuera. Vamos a hablar ahora de los autores favoritos. Nos has dicho unos cuantos títulos. Autores favoritos creo que es complicado, porque favoritos, yo qué sé, yo creo que te pasará como a mí, que los autores cambian, ¿no? Según como uno esté, ¿no? Y va tirando a unos, a otros. Pero recomiéndanos unos autores o háblanos de unos autores que a ti te llamen la atención y tal, actuales, clásicos, lo que sea. Creo que insistiría pues, a mí me gusta leer mucho cuento y vengo muy del cuento, siento que me formé, digamos, mis primeras intenciones de escritor vienen de ahí, de leer cuento latinoamericano, y ahorita están pasando cosas muy interesantes en el cuento escrito por mujeres latinoamericanas, ¿no? Entonces, ahí en esa zona eh, tienen nombres que seguramente suenan para lectores en España, como Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, que son dos cuentistas impresionantes. Y además Samantha Schweblin ganó fue el Tusquets con una novela, entonces lo mismo, seguramente resuena por ahí, pero alrededor de ellas hay en realidad otros nombres que están haciendo, moviéndose en esa zona como de lo raro latinoamericano, pero con unos cuentos ya muy sofisticados. Por ejemplo, Liliana Colanzi tiene un libro que ahora me voy a confundir con el de la novela de Mariana Enríquez porque se parecen, pero es como Nuestro Mundo Cuarto, creo. Eh, y leí de una escritora ecuatoriana, Pelea de Gallos, María Fernanda Ampuero. Ese libro de cuentos ganó el premio Páginas de Espuma hace un par de años, yo lo leí el año pasado. Buenísimo ese libro, impresionante ese libro, todo ese libro de cuentos. Entonces, y si por ahí se sigue hablando Margarita García Roballo es una cuentista y novelista colombiana, yo creo que de las mejores, de lo mejor que hay para leer de Colombia ahorita, Margarita García Roballo. Y entonces, si uno sigue como jalando esa pita, me parece que encuentra en esa zona de las escritoras latinoamericanas y de cuentistas latinoamericanas, eh, harto que pues ahí lo que hay es tarea en realidad para hacer todo el Ah, tiempo. pues muchas gracias, que, no, que nos has dado ideas, títulos, yo he tomado nota y si alguien tiene alguna pregunta más o yo le aclaro estos títulos y que le dé pause al vídeo para atrás y que lo escuche otra vez. Aquí está todo dicho. Bueno, vamos a seguir con un clásico de estas entrevistas que es tomar una parte de la entrevista que le hicieron a Proust, famosa a finales del 19 y tal, que es un tipo de preguntas que le han llamado hasta test de personalidad y tal, con el cual se sabe cómo es una persona, ¿vale? Es un juego de preguntas, te vamos a hacer 3 de ellas, ¿vale? Okay. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más detestas y qué es lo que más amas? Lo que más detesto, yo lo primero, voy a responder como con lo primero que viene en mi cabeza para tratar de no filtrar mucho la cosa. Lo primero que vino a mi cabeza fue esperar. Detesto mucho esperar, soy bien impaciente en ese sentido, y todo lo que tiene que ver con las filas,
Ah, qué bueno. El tráfico, por ejemplo, a veces, que ya ahorita en Bogotá como que ya volvimos a la normalidad, entonces el tráfico, las filas, ese tipo de cosas, porque me toca esperar, ¿no? Como esas ideas de espera, además, que dependiendo de cómo le va a uno en la vida, pues entre más espere, también es porque más jodido está uno. Yo siento que, que esperar tiene que ver con un montón de cosas. Amo mucho, voy a usar un verbo, un colombianismo, parchar con mis amigos, hacer planes Ah, bueno, bien. con mis amigos, mis amigas, como armar planes, como constantemente siento que ahí hemos como hecho una suerte de familia elegida con una red grande pues, de amigos y estar haciendo planes con ellos y digamos, hay una tarea para que eso funcione, hay que estar como todo el tiempo haciendo la tarea de verse y ahorita en pandemia reinventarse cómo es que uno socializa, entonces como que eso a mí me hace realmente muy feliz, ¿no? Como Qué bueno. hacer planes con mis amigos y mis amigas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues ya te vamos conociendo. Vamos a la siguiente pregunta, que también es difícil. Cuál ha sido por ahora tu mayor triunfo? Mi mayor triunfo, uff, pues está Uf. difícil. Eh, lo Dime voy con... a, A ver, lo voy a mantener ahí en una clave bastante personal y sin irme por las ramas y yo creo que ha sido un triunfo enorme para mí haber podido ir a hacer mi doctorado, todavía no me he graduado, pero volver y sobrevivir al inglés. Para mí esto de la exposición del segundo idioma digamos, sobre todo porque siento que llegué al segundo idioma ya grande, entonces el cerebro no quiere aprender igual, no está dispuesto a aceptar cosas, pero además la exposición del ego y de todas esos, no sonar o creer uno que no puede sonar igual, al menos igual de inteligentes en otro idioma como suena uno en español o en su lengua materna, es todo un proceso y fue bastante demandante y siento que para mí fue sobrevivir qué y bueno. volver, ha sido como un logro, como, ok, bien, ya cumplido, chuleado, seguimos adelante y Sí, sí, sí. Te entiendo. Cuando uno y tal logra algo que pensó que, oye, que es muy difícil, que no daría la talla, que tal, y está allí, dice, wow, y tal, se sí, sí, siente... no, bueno, lo digo con la advertencia de todavía me falta defender, pero también no, también tiene que ver como con haber estado en clases, tener que interactuar con otra gente, en fin, esa suerte de vida, con todo y que estábamos con un círculo también de gente que me permitía hablar en español, igual, ¿no? Tener que sobrevivir a la academia en Estados Unidos, sobre todo por la experiencia del segundo idioma, lo considero como un logro. Muy bien, perfecto. Pues vamos a la tercera pregunta que define la personalidad según esta historia de Proust, que es ¿cómo te gustaría morir? Eh, yo creo que viejo y rodeado de gente, de amigos otra vez, ¿no? De amigos y amigas, como sí, que sienta uno pues que hizo un recorrido con otro montón de gente y que todavía estamos por ahí Ah, qué bien, todos claro. cerca y como, porque además sería una manera de mantener ahí cerca como pues la memoria, lo que estuvo uno haciendo todo el tiempo, ¿no? Eh, sí, eso, sí. Muy bien, muy bien. Una buena respuesta. No te has ido a cosas y tal, me gustaría morir en una playa y tal del Caribe, atardeciendo con la sombra de un cocotero. Muy bien, y tal. Te ha sido una cosa que está muy Sí, bien. intenté como a lo primero que se me ocurría ver Muy bien, qué salía. muy bien. Pero estamos aquí para hablar de días hábiles. Que ya he dicho antes que no es una novela difícil, pero sí es una novela peculiar y tal. Es una novela diferente. Es una novela que te atrapa desde la primera línea. Además, que tiene un principio que ya es un clásico, ¿no? Que también lo comentábamos cuando leímos la novela y tal. Y, en fin, para la gente que no ha leído Días Hábiles o que no se ha metido dentro, cuéntalo sin destripar en qué se van a sumergir. Vale,
se van a encontrar primero con una ciudad muy parecida a Bogotá, pero sin nombre, una ciudad latinoamericana, pues, en medio de un apagón. Creo que eso es lo importante. En medio de un apagón, con una serie de problemas de electricidad que se van a estar prolongando durante toda la novela, y en medio de ese mundo que, como si no fueran ya caóticas las ciudades, ahora además con el caos que produce la falta de electricidad, la novela se concentra en la vida de una serie de personajes que viven en una pensión, una suerte como de edificio, medio inclinato, medio no, del centro de la ciudad, y a partir de la historia, de las historias de cada uno de estos personajes, eh, se va a ir armando un poco una idea que estaba desde el inicio, o que apareció más bien, y que luego terminó como estructurando la novela, de cómo estos personajes con estas vidas solitarias, medio abandonados por los suyos, se van volviendo una comunidad, se van creando como lazos entre desconocidos, en medio de esas condiciones pues duras y caóticas, pero además personalmente, cada uno como con sus propias penas y dolores y abandonos, ¿no? Entonces se van haciendo como una comunidad y se van armando como lazos, y eso es un poco lo que me interesa contar, de qué manera es que uno se va, sí, acercando y construyendo vínculos con los demás, en este caso en la pensión esta pensión un poco particular donde viven los personajes de la novela. Es un libro de relaciones y además contada de una manera de verdad magistral, con desdoblamientos increíbles. Pareciera que lo escriben varios escritores distintos, y eso es un ejercicio maravilloso, Oscar, de verdad. Después de decirte esto, también se me ocurre preguntarte de dónde sale el argumento del libro. ¿Hay alguna causa, alguna...? Sí, digamos, yo tenía una idea inicial, que tenía que ver con uno solo de los personajes. Al final el libro se construye con varias voces. Yo empecé con la primera, al que le llaman dentro de la novela el autor, y la historia del autor para mí sí estaba clara, y de hecho la había trabajado en la maestría en escrituras creativas hace, pues, 2011, 2012, por allá lejos, y tenía que ver con una historia un poco de cómo sobrevive un matrimonio a una desgracia, ¿no? Entonces, no me interesaba tanto la desgracia. De hecho no está tan trabajada explícitamente en la novela la desgracia, aunque están ahí los elementos para averiguar qué es, pero sí lo que pasa después, ¿no? Cómo se repone uno a eso. Y con eso empecé, y me concentré en eso y trabajé en eso, y hice una primera como novela corta, que no me gustó mucho, porque yo sentía que lo que había hecho era como un cuento largo. Yo venía de hacer un libro de cuentos, entonces lo que hice fue como dejarla quieta, seguí trabajando con otras cosas, y cuando la retomé le puse 3 años al personaje, a la historia. Bueno, ya voy a ponerlo 3 años después, no cuando recién sucedió todo, sino 3 años después. Y 3 años después ya estaba viviendo, apareció la pensión, apareció esa vida, como esa rutina Qué bueno. nueva que tenía que crear. Y ahí fue que empecé a sentir que podía ser una novela si dejaba de depender solo de la vida de este personaje, y empezaba a importar más la relación con los demás. Y entonces apareció otro personaje, que era la señora que vive en el último piso y que era la dueña original del predio. Y entonces como que ya ahí empecé a sentir que ya esto sí podía ser como una novela, como que podía haber como una estructura y una como aliento novelesco, pues, de esfuerzo de lectura novelesco. Y me metí de cabeza a armar la cosa, a armar, digamos, como casi que la estructura del edificio, y aparecieron ya como otras decisiones de otros personajes, de ver como la vida por fuera del edificio y qué pasa con la electricidad y cómo termino. Entonces ya ahí ya como que sentí que la cosa funcionaba, pero entonces sí, fíjate que no es como que yo tenía la idea súper clara de la novela. Yo quería hacer otra cosa, y con esos materiales iniciales fue que pude ir construyendo, y en la escritura apareció la posibilidad o la idea de, Qué ok, bueno. por acá, que puede funcionar. Ajá, muy bien, qué bueno. Eh, Te digo que los miembros del jurado del premio Anne Bonny del 2020, a que se presentaron 63 manuscritos de 7 países,
declaró por unanimidad, sin ninguna duda, como ganadora la novela Días Hábiles. En el, eh, lo que dijeron es que había ganado por su capacidad para mirar con crudeza su propio interior y mostrar el desamparo en el que vivimos. La crítica ha aplaudido esta novela por su estructura original y por el desarrollo trepidante de monólogos en muchos casos, ¿no? Y tal, que es una cosa, creo que es muy difícil. Cuando escuchas estas y otras valoraciones positivas de la novela, uno, ¿qué es lo que siente? Séme sincero. O sea, retroalimentación, ¿no? Que alguien te hable de la novela y tal, de esta manera, ¿no? Digan estas cosas y tal. ¿Qué es lo que uno siente? Yo tengo que reconocer ahí también como que yo cuando mandé a concursos y cuando mandé a los que elegí como aquí, allá y tal, y entre esos Anne Bonny en España, yo siempre tenía la pregunta de cómo me van a leer, porque pues yo tengo la sensación de que, claro, me interesa como construir un artefacto narrativo que se pueda leer en general, pero trabajo mucho con lenguaje coloquial también, ¿no? Como que me encanta esa mezcla del lenguaje escrito, lenguaje como pretendidamente literario, pues, y el lenguaje más bien hablado. Eh, y entonces como que, y además el mundo, el tipo de personajes, lo que le pasan y tal. Entonces como que siempre tenía como esa, desde el libro de cuentos, como esa curiosidad, cuando si me lee alguien que nos conozca, no comparta mi horizonte cultural, ¿qué va a pasar? Entonces como que lo primero que experimenté fue una sensación como de alegría, de saber, ok, funciona ese lenguaje. Si ya luego la novela para todos se sostiene igual, es igual o no de potente, ya lo podemos discutir, pero para mí era como, y un poco creo que también por eso como que insistí en mandarlo a concursos afuera de Colombia y no, de hecho a Colombia no lo mandé creo que a uno nada más, eh, porque me interesaba como un poco eso, ¿no? Saber si lo que estaba haciendo tenía algún tipo de resonancia más allá de digamos, del círculo en el que por lo menos se había movido el libro de cuentos, digamos. Entonces, esa sensación de alegría fue muy importante y ha sido muy importante en la retroalimentación como de autoafirmación, como, ok, listo. Ajá, muy bien. Aquí estoy tomando unos riesgos, estoy haciendo algunas cosas ahí con las apuestas pues que sé que estoy haciendo, pero está llegando algún tipo de mensaje. Luego, ¿cuál? No me importa si el mensaje es exactamente el mismo, ¿no? Pero hay algún tipo de experiencia compartible en la novela y me alimentó, me alienta un poco también, pues así importante para seguirme pensando, pues que uno va como por un camino que funciona o que parece funcionar, pero además que vale la pena tomar los riesgos y que esos riesgos hay lectores allá afuera dispuestos a estar con Sí. uno o a asumirlos con uno. Entonces, ese ha sido como lo que más yo resalto de la sensación de verme leído, ¿no? De oírme leído. Sí, sí, sí. Pues ese camino, te lo digo yo, funciona, el que has tomado. Funciona y muy bien. Es original, es tuyo y tiene de verdad mucho peso. Entre otras cosas porque Días Hábiles parece estar escrita por distintas voces muy diferentes, ¿no? Es un ejercicio de desdoblamiento, creo que maestro, que ya te lo he dicho antes, pues son narradas en primera persona. Esas voces tejen una red de intimidades que van trenzando una trama, ¿no? La pregunta es, ¿estás en todas esas voces? ¿Es una proyección tuya en distintos perfiles? ¿Está Eh, Oscar en esas voces? digamos, la respuesta es sí, a pesar de todo lo que me cae mal alguno de los personajes, ¿no? Ajá. Especialmente este que se llama o que llaman el autor dentro de la novela, que es como el que quizá puede tener una sensación de que funciona como un alter ego más cercano al autor por distintas razones, no solamente por el nombre. Me, digamos como que parte de lo que me pasaba con ese personaje es como que me fastidiaba su personalidad o la manera como abordaba cosas y tal, pero pues nada, sentía que tocaba como, que tenía que ser consistente, coherente y tal. Pero claro, sí, hay un montón de cosas y no solamente, digamos como de personalidad, a mí más lo que me interesa es como ir cogiendo pedacitos de historias de distintos lados Uh -huh. para alimentar la experiencia individual, ¿no? Como que como yo creo que funciona la cosa es nuestras experiencias individuales en realidad están llenas de experiencias colectivas.
no, la mayoría de las veces, o al menos el tipo de personaje que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo hacer para elegir de una multiplicidad de pequeñas anécdotas, historias que a uno le van pasando, que uno va oyendo, que uno va viendo, para situarlas y componer imágenes más o menos consistentes de personajes? Entonces, hay como historias que tienen que ver con una tertulia que fundamos en el 2003 y que todavía se sigue reuniendo aquí en Bogotá. Yo ahorita que con la pandemia volví a reintegrarme a la tertulia, porque pues virtualmente ya nos podemos reunir y pues recién yo volvía. Hay historias que solamente ellos, por ejemplo, pueden identificar, Ah, claro. porque pues son historias que nos hemos contado, que nos pasaron juntos Qué en todos bueno. estos años. Eso, por ejemplo, era una cosa que me había quedado como pendiente en el libro de cuentos, como que yo saqué todo eso, no le encontré lugar. Entonces aquí como que entraron más fácilmente y así, ¿no? Me voy como para el personaje para la voz de Claudia, que es, digamos, una mujer más o menos de la misma edad del autor y que tienen como al menos horizontes profesionales parecidos. Ahí hay un montón de historias de amigas y de maneras Qué bueno. de conversaciones con gente, historias mías o con mi hermana, en fin. Y ese es un poco como el trabajo que a mí me interesa, ¿no? Como el trabajo de ir armando, de ir como sumando y pegando estas historias, y al poner una al lado de la otra y al lado de la otra y al lado de la otra, es que creo que aparece como una experiencia individual, sólida, ¿no? De un personaje, ¿no? Aparece un personaje. Para mí es como funciona la cosa, ¿no? Ya luego las otras decisiones de voces y tal, claro, sí, súper importantes, pero si yo no tengo con qué llenar, Entiendo. Sí, 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 sí. como que no puedo avanzar, tampoco me entretengo, no me divierto, en fin. Entonces eso es como... Sí, niegas la individualidad per se, quiere decir, uno es uno y sus relaciones, ¿si no? Y Y todo esa es una, esto, ya claro, que lo pones en esos términos, esa es una de las premisas de composición del libro, ¿no? Ningún claro. personaje se cuenta a sí mismo, solo se cuenta a partir de lo que los otros saben o dicen o ven o afirman sobre el otro. Entonces, también por eso lo de las muchas voces, ¿no? Entonces, claro, esto no me lo inventé yo, esto lo estoy tomando de ver cómo lo hacían otros en otros libros, pero sí tenía que sacar en limpio algunas cositas cuando ya había que estructurar. Esa fue una de esas, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, no voy a hablar yo ahora, así que quien va a hablar es una lectora que queremos mucho en la biblioteca de San Javier y vamos a dejarte lo que dice de tu libro, ¿vale? Y ya luego respondes. Aquí va mi resumen sobre Días hábiles de Óscar Daniel Campo Becerra. La novela me parece inteligente y sutil, contiene una profunda e intensa crítica social de plena actualidad. Su lectura atrapa y transmite con gran fuerza los anhelos, sufrimientos, emociones y sentimientos de los personajes. La prosa es excelente, el ritmo ágil y el vocabulario rico y amplio. Aprecio un uso excesivo de palabras, frases y expresiones en argot local, modismos y quizás figuras retóricas que no siempre puedo entender o intuir su significado. Y mi pregunta para el autor: ¿qué razones le llevaron a incluir el último y antepenúltimo capítulos? En mi opinión, rompen el ritmo y el esquema de la novela, desorientan, confunden y distraen al lector. Y, con permiso del autor, creo que perfectamente podría haber utilizado estos 2 capítulos para crear otra novela. Venga, un saludo, gracias, un beso. Bueno, lo que te dice no es honesta, por eso te lo he puesto y tal. Yo los dos últimos capítulos me desorientan también y tal. Eh, me, me producen una situación, un cambio de ritmo en la novela, pero no me desagradan, me desconciertan. El desconcierto es bueno en la literatura, no es malo, ¿eh? Y tal. Pero son dos cosas que evidentemente las has puesto a posta
¿Ese final tiene alguna explicación? Sí, digamos, yo estuve pensando muy largo el final, cómo cerrar, cómo darle forma a la novela después de las apuestas que ya había empezado a hacer antes. El final, con esas dos, exactamente esas dos partes de las que se habla y que entiendo que es como esa suerte como de escena dramática o obra de teatro del capítulo justo antes del último, del remate o de que se llama la novela El Otro Sí, que es una suerte como de reunión de toda la comunidad de la pensión, son los dos únicos momentos en donde no hay una primera persona hablando. Entonces, de Ajá. alguna manera, para mí había dos cosas ahí que resolver. Por un lado, cómo dar cuenta de que aquí estaba formándose en efecto una comunidad en los términos raros en que yo entendía esa idea de comunidad. Raros porque pues no es una comunidad de amigos que se quieren, que se entienden, que tal, no, es simplemente gente que vive al lado de la otra gente y por las razones como prácticas que implica ese tipo de convivencia, se vuelven cercanos, crean vínculos y en esa medida como que se terminan acompañando cada uno en sus situaciones como de abandono. Entonces, eso me permitió, buscando eso, cómo hablar de cómo mostrar esa idea de comunidad, cómo ver si esto funcionaba como comunidad o no, salía el último pedacito, el último, ese remate del Otro Sí, que es el único momento en donde, o bueno, uno de los únicos momentos, de los pocos momentos en donde no estoy centrado en un solo personaje, o que no está como hablándose de la interioridad de un personaje, sino que se está como Ajá. moviendo en la interacción de todos. Y lo otro, en términos como de problemas técnicos que estaba también tratando de resolver, era en la obra de teatro, pues primero pues hay unos teatreros que viven ahí, entonces de algún modo el teatro siempre estuvo ahí presente todo el tiempo y desde el inicio, la primera versión que yo trabajé cuando todavía no hablaban todos, estaba el teatro como una suerte de arte que le hace contrapeso a la escritura o a lo literario, que es una cosa que me interesa ahí también, como cómo pueden conversar un texto, una novela con otras artes. Entonces el teatro era lo que siempre estaba ahí presente y estaba el teatrero y hay un personaje de ellos que es de los que tiene como monólogo, habla como en el cuarto capítulo. Eh, pero además ya no se trataba solamente del teatro, que yo sabía que en algún momento iba a aparecer como lenguaje, sino de resolver esa crisis tan tenaz que tiene el autor con, Ajá. con esa vida de antes. Entonces, ¿cómo contar eso? ¿Cómo darle una suerte de cierre a eso, pero al mismo tiempo no ser explícito, amarillista, lacrimógeno en todo lo que, porque este señor está en un duelo muy tremendo del que no puede salir hace ya tiempo. Y de alguna manera el lenguaje del teatro me permitió eso, me Qué bueno. permitía como poder explorar eso, poder como navegar por esas como distintas capas de la interioridad y del duelo del personaje, sin tener que contar una historia que me diera ahí todos los detalles, todo que me volviera la Ajá. cosa ahí como un solo pañuelo lleno de lágrimas, pues, claro, cuando empecé como a explorar y a trabajar eso, me sentí bastante cómodo, me gustó, pude como de hecho explorar mucho más de lo que quería al inicio y construí como algo que me gustó, que claro, yo sé que estoy exigiéndole en cierto punto al lector porque estoy poniéndole eso al final después de que hemos hecho otro tipo de cosas a lo largo de la novela y creo que es lo que está ahí en el comentario, pero también era parte, ha sido como una cosa como parte de la apuesta, ¿no? Cómo moverme de las primeras personas a las múltiples voces, a la ausencia de una individualidad en el centro, de un narrador como único punto de vista y de la comunidad como forma que se cuenta la novela. Y pues así fue como, con las Sí, sí. herramientas que tenía, así fue como lo pude solucionar y esa es la razón del final. Luego ya podemos discutir, pues claro, no es placentero en el sentido en el No, que, en el mira, que no. como yo lo veo, por si te interesa mi Claro, claro. opinión, cuando estás en la novela, o sea, desde el principio de la novela, estás en la novela. O sea, estás en los personajes, en los monólogos, en los pensamientos, sientes,
vas cogiendo eso, esos pasados fustigantes, ¿no? que llegan sin ser explícitos, pero que van formando los personajes. Y estás en ello, ¿vale? Estás en esa llama, ¿no? Y de pronto te sientan en una butaca y ves la historia en un teatro, ¿vale? Y tal. Tú pon que es así, ¿no? Te sientas en una butaca y dices, pero si yo estaba ahí dentro antes, ¿no? ¿Esto qué es, no? Y tal, y eso. Pero no es malo, desconcierta y es una forma de aclarar esto que acabas de decir. Y a mí me parece maestro. Es una cosa y tal que se debe valorar, aunque cause cierta perplejidad, pero leer es también un ejercicio, ¿no? Y tal, quiero decir que... Y en este sentido, esta novela te metes enseguida en ella, ¿no? No queremos asustar a la gente que nos está oyendo y que no la ha leído. No es una novela difícil, es una novela fácil. Te metes en ella desde el principio, sientes todo. Y este final es la leche. Sí, como, como la manera como yo tengo de ponerlo es, a mí me gustan también las novelas que no me dan exactamente lo que yo quiero, ¿no? Claro, O las claro. películas, que no me dan Sí, sí. exactamente lo que yo quiero, sino que cogen mi expectativa y tratan de hacer algo inesperado con mi expectativa. Yo diría, o para mí el final es también ese intento, ¿no? Como hay una expectativa que se ha creado, cómo coger esa expectativa y hacer algo distinto con esa expectativa, que sin embargo igual responda a todas las preguntas que quedaron como por responder Ajá. hasta este momento. Entonces es como yo lo pienso un poco, ahora que además me lo preguntan, ¿no? Porque tampoco es que lo tuviera tan clara. Está muy bien eso que dices, porque a veces uno, que pasa mucho en esto de la literatura, ¿no? Uno escribe un libro y no tiene todas las respuestas a esa escritura, lo ha hecho, punto, ya está, ¿no? Entonces, cuando empiezan a psicoanalizar la obra, a hacer preguntas, etcétera, uno va reconstruyendo lo que ha escrito. A lo mejor no era esa intención, pero tiene que justificarse, ¿verdad? Sí, tal cual. Que es el tema. Bueno, pues vamos a seguir por ese camino y dime que esto ya es una cosa personal. ¿Por qué el autor se llama el autor? ¿Hay alguna intención en el concepto de autor, quiero decir? Digamos, había una doble intención. Bueno, esto lo había visto por ahí en un par o formas parecidas en un par de libros de novelas que me gustaban, pero a mí lo que me interesaba en particular de usar esto era como meter esta idea del autor como un personaje que va por ahí, pero que, digamos, tiene todas estas condiciones que tiene este personaje ahí, ¿no? Es un contrato de prestación de servicio, una situación económica bien inestable, un personaje bastante trivial o, digamos, como cotidiano en un montón de cosas. Entonces, como esta idea de la autoría o de la escritura como combinada o entremezclada con esa experiencia bastante cotidiana del urbano y de las condiciones laborales y de tener que resolver un montón de vida práctica, un poco me interesaba eso. Pero por supuesto también en el fondo lo que está es esta idea de no, de no tomarme tan en serio la figura del autor, ¿no? Y la manera de no tomarme tan en serio, pues era volverlo un poco un apodo, pero también un apodo, un personaje que, insisto, a mí me resulta despreciable en un montón de cosas, entonces eso también me permitía como tomar distancia respecto de de mi propio ego como autor y al mismo tiempo Qué de bueno. ciertas ambiciones como de solemnidad que yo siento que pueden estar ahí amenazándolo a uno todo el tiempo cuando está como, cuando se mete o sea la tentación de estoy escribiendo una novela, ¿no? Estoy haciendo literatura así con mayúsculas. Hay un montón de tentaciones ahí del ego que me interesa siempre mantener a raya y creo que tener este personaje así, en estas Qué condiciones, que bueno. Joder. etcétera, me permitía como también tomar distancia un poco de eso. Qué bueno. Qué trabajado está todo, Óscar, ¿verdad? O me lo parece. Es que tiene un montón de matices, ¿eh? La novela. En su segunda lectura, en su tercera lectura, vas descubriendo cosas nuevas. Eh, Vamos a seguir ahora con unas preguntas que van un poco dirigidas a un taller de escritura creativa que tenemos en la biblioteca y que puede interesar a la gente que está en ese taller y a la gente en general. A la hora de escribir, ¿tienes alguna manía, algún espacio, alguna hora del día
y tal, tienes que escribir con un girasol abierto y abanicándote o algo de eso, ¿o qué? Voy a responder con una trivialidad simplemente para estar con el girasol. Hago aseo, limpio la casa, si puedo, antes de sentarme. Mi rutina yo estoy escribiendo ya hace unos años muy en la mañana, muy temprano, sobre todo temprano en la mañana, o sea, como antes que arranque las carreras del día. No pensé que me fuera a pasar así, digamos, porque me gusta también trasnochar y todo eso, pero me está funcionando mucho escribir temprano en la mañana desde hace ya bastantes años y como que a veces o con frecuencia me pasa que no entrar directamente al computador a escribir y tal, o a la historia, sino tomarme tiempo, no sé, cocinando el desayuno, lavando losas si hay, o limpiando el piso por ahí, haciendo como tareas de cuidar a los gatos una media hora antes, me permite como pensar qué es lo que me va a sentar a escribir o revisar en qué estoy y ver qué cosas, y luego ya sentarme y poder como trabajar lo que sea que pueda trabajar ese día, 1 hora, media hora, 2 horas o 3 horas, lo que sea, antes de, digamos, como hacer eso, antes de sentarme, me sirve y creo que es por eso, ¿no? Creo que es por pensar un poquito antes, que no solamente como una manía pues de querer limpiar o no, creo pues, sino más como poder como pensar antes Entiendo. exactamente a lo que me voy a dedicar ese día y qué voy a resolver ese día o qué me falta y tal. Vale, vamos a poner un vídeo cortito. Buenos días desde Murcia, un saludo a Tony, Biblioteca de San Javier, y Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es que ¿qué tal está siendo acogido Días Hábiles ahí en Colombia? Un abrazo. Bien, no, pues yo estoy muy contento con lo que ha pasado en Colombia, digamos, con lo que ha pasado con este libro. Una de las sensaciones que me había quedado a mí cuando el libro de cuentos es que yo me había tenido que ir en el momento en el que empezaba apenas su difusión y entonces como que sentí yo que lo dejé huérfano en algún punto. Pero lo otro era que no había podido hacer la difusión como yo quería en Barranca, que pues claro, no es el mercado editorial más grande, entonces como que no piensa uno, pero pues yo pues ya llevo como este año trabajando con gente allí, como tratando como de crear lazos y vínculos con el trabajo cultural que está pasando allí. Armamos un colectivo, el colectivo editorial y cultural del Magdalena Medio. Entonces como que era muy importante para mí que el lanzamiento arrancara por allá y por allá arrancó. El evento que hicimos ahorita el 4 de marzo, que fue el primer evento de lanzamiento, fue convocado desde una librería allá, virtual todavía, y la verdad es que la recepción del evento y también el número de ventas, porque pues en última lo que queremos es vender libros para que la cosa siga funcionando, funcionó y sigue funcionando y ahorita apenas vamos a empezar a hacer o a replicar o a buscar actividades aquí en Bogotá. Entonces como que empecé al revés de lo que creo que hubiera hecho en otro tiempo, que es Bogotá primero y luego ir a Barranca. No, empecé en Barranca, ahora estoy viniendo a Bogotá y creo que eso me ha dado a mí como, por un lado, pues la tranquilidad de, sí es cierto, o sea, no hay que, no dependo, el mercado de Bogotá no es el único mercado editorial, es una de las apuestas además del colectivo. También hay apoyo por fuera y buen apoyo, o sea, se ha movido bien en Barranca. Y ahorita, entonces, también es llegar a Bogotá o a empezar a hacer actividades en Bogotá, pensando que no dependo solamente, o sea, ya nos fue bien en Barranca, ya nos ha ido bien en Barranca, nos sigue yendo bien en Barranca, entonces ya como que hay otra actitud. Entonces, creo que por ese lado de la recepción, que es una cosa, pero también de ventas de libros, va bien y la idea es seguir porque además esto es un arte no inventado, cuyas reglas no han sido inventadas del todo, ¿no? El arte de vender libros y de hacer difusión y de que el libro se mantenga como caliente, digamos, Sí, sí. después del primer lanzamiento es toda una apuesta, entonces estamos en eso, yo también estoy aprendiendo a hacerlo, también pues cuidando a veces pues de no saturar a la gente pues, pero no, ha habido mucha, como una muy buena recepción, pero además
invitaciones que ya empiezan a sumarse para que a partir de, sobre todo abril, empecemos pues la difusión a mover el libro un poquito más aquí en Bogotá. Entonces, pues vamos a ver, ahí les contaré cómo nos va también en ventas en Bogotá, que es lo que todavía no sé en qué va o cómo irá. Una aventura, es un trabajo enorme y tal, la promoción, y además no es grato del todo, a veces, ¿no? No es una cuestión y tal, pero sin embargo es imprescindible y ahí la calidad del libro desde luego está, un libro original, potente y tal, desconcertante lo es. Y desconcertante en el buen sentido de la palabra, por favor, entiéndanme los que están escuchando y tal, que te desconcierten es bueno y tal, que un libro te desconcierte es bueno. Y luego también está lo otro que es el azar y tal, también el azar, que el libro fluya, que se pase de boca en boca, que sea como la pólvora, ¿no? Yo creo que este libro tiene pólvora. Para encender la pólvora esa, tiene un principio que ya digo que se puede convertir en un clásico, ¿no? ¿Podrías regalarnos en la voz del autor leer el principio de la novela? Claro, sí. Déjame. Esto es un atraco, Óscar? No. De hecho, mira que ha pasado ahí ya algunos eventos y en ninguno me había tocado leer. Yo soy ahí todo tímido con lo de la lectura en voz alta, entonces, pero me gusta. De hecho, lo hago un montón en clase, leer. Normalmente le digo a mis estudiantes que lean ellos, entonces yo me quedo callado, pero me gusta mucho la lectura en voz alta. Voy a arrancar con, sería el párrafo inicial del capítulo y con el que abre el capítulo y luego el primer párrafo del autor. Sí. Con 2 párrafos está bien, ¿sí? Sí. Entonces dice, 1. Las partes. No se le había ocurrido pensar en los huesos. Era incapaz de asociar el rostro a la estructura de un cráneo o entender la imagen que formaba el conjunto de láminas óseas y piezas alargadas, sucias de limo que iban a guardar en una bolsa o en una caja, quién sabe. Tenía tan poca información acerca de esas diligencias. Miraba atento, pero no conectaba nada con nada ni agregaba detalles de ningún tipo a lo que habría de convertirse en calcio incinerado. ¿Cuánto tarda en descomponerse la ropa sembrada en la tierra? Esto está como en cursivas al inicio del capítulo y luego si entramos al capítulo. El autor, 1977, entre paréntesis, esa fecha. La oscuridad se propaga con el efecto de una explosión silenciosa. El apagón sorprende a los peatones en los andenes de superficie irregular, donde circulan estorbándose entre ellos los que van y los que vienen, esgrimiendo afanes diferentes que se cancelan de manera unánime cuando la luz falla y se extingue en el interior de los locales y en las lámparas públicas. Son las 6:30 de la tarde. A quienes les queda de frente la perspectiva de las montañas, comprueban extrañados la ausencia de foquitos amarillos que indican casas o calles en los barrios más altos. Los autos se aproximan hasta casi chocarse. Alcanza a formarse un momento de intimidad disipado por los motores revolucionados y los pitos de los carros que repercuten. Yo apuro el paso contagiado. ¿Ahí o sigo? Ahí. Que sigan ellos. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Es difícil que vengas porque estás en Colombia, pero tampoco es tan imposible. Claro, no. Están ahí todos esos planes. Vamos a ver cómo es que se reactiva la vida ahora que se reactive más en serio y ver qué nos inventamos. Sí. Es un placer haberte tenido aquí en Aperitivos Literarios. El libro lo has iniciado. Quien no lo haya leído, que lo continúe, porque ese pulso en el que uno siente nada más leer el libro, ese pulso es el que continúa en toda la novela de una forma que uno va creciendo con los monólogos, con las experiencias de los demás, que a su vez están construidas con las experiencias de los otros. Entonces es algo, una construcción tan inteligente y un argumento tal, de verdad, que se te mete tanto en vena, que es tan fácilmente asimilable en la lectura, que es una maravilla. Y luego encima el final es un hachazo, pues lo tiene todo el libro. Enhorabuena por este libro, de verdad, y esta es tu casa. Gracias, Óscar.
No, Tony, gracias a ti y bueno, en realidad a todos los que ahí en Marca Negra han creído en la novela, en el manuscrito, en el concurso, a los lectores que a través tuyo llegan y preguntaron hoy. Y pues nada, yo ahí pendiente de cualquier duda o invitación y también lo mismo, cualquier ver si se me ocurre cómo tender puentes entre allá y acá también estaré como muy atento porque pues la idea en últimas es seguir haciendo esto que es hablar de literatura, hablar de escritura, en este caso hoy de mi novela, pero pues seguir hablando de literaturas y escrituras en general es como lo que me apasiona, digamos. Perfecto, pues entonces seremos buenos amigos, Óscar. Vale. Un placer, hasta luego.